Hola, estamos en la semana número 3 del día martes de nuestro estudio Nuestra Eternidad Segura. La lectura el día de hoy será en el Evangelio de Juan, capítulo 6, los versos del 16 al 24. Nuestro devocional estará en el libro de Juan, capítulo 6, los versos 19 y 20. Vayamos a nuestras citas y dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Amén. Palabras claves: vieron, andaba, acercaba, Jesús, yo soy, no temáis. Ayer estudiamos que Jesús se había retirado al monte para estar solo. Y lo hizo porque se dio cuenta de que querían hacerlo rey. Recordemos que en aquel entonces los romanos ejercían una fuerte presencia sobre los judíos, sobre Israel. Ellos tenían que pagar muchos impuestos y los de Israel querían que viniera el Mesías, que los defendería de estos romanos, que gobernaría con poder para ellos. Pero ellos no podían ver que el plan de Dios era muy diferente al plan que ellos tenían. Por esta razón Jesús se retiró porque aún no era tiempo. En el verso número 16 nos informa que hicieron los discípulos. Dice que ya estaba cayendo la noche y que los discípulos estaban a la orilla del mar. Recordemos que Jesús se había alejado antes para estar solo. En el verso 17 observamos dirección. También nos informa que estaba oscuro. Cruzarían el mar a Capernaum y que Jesús no estaba con ellos. Observamos prueba, fe. Ellos cruzarían el mar y ya estaba entrada la noche, cuando sube la marea, y Jesús no estaba con ellos. En el verso 18 también observamos los contratiempos en el mar. Nos dice que se levantaba el mar y que el viento soplaba. Esto es importante porque pronto los hechos hablarían de su seguridad. Esta seguridad que se tambalea cuando se pone en manos de otro ser humano o en una cosa, solo en Jesús será estable. En el verso número 19 observamos que nos informa que había remado una cantidad incompleta. Ellos aún no terminaban de llegar. La Biblia dice que, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él, solo en la tierra, viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario,
Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Marcos 6, 47 al 49. Observamos que ellos tuvieron temor y al darse cuenta que era Jesús, regresó su confianza. Observamos que Jesús cuidaba de ellos aun cuando estaba a lo lejos. En el verso 22, 23 y 24, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con la gente? ¿Por qué buscan a Jesús? En el verso 22 nos informa que era el día siguiente donde Jesús hizo el milagro de multiplicar los panes. Él quería que vieran quién era y no qué hacía. Ellos tenían enfrente al Hijo de Dios y ellos no podían ver eso. Ellos veían qué hacía el Hijo de Dios. En el verso 22 también observamos que estaba ahí la gente del otro lado, que habían visto que Jesús no se había subido a la barca. Observamos que llegaron otras barcas, que la gente esperaba por Jesús y que cuando se dieron cuenta que Él no estaba ahí y sus discípulos tampoco, fueron en busca de Él a Capernaum. Recordemos que Jesús conocía sus corazones y lo que ellos buscaban, y que esta fue la razón por la cual se fue al monte solo. Hoy el estudio me hace reflexionar en los discípulos, en el mar, en el viento, en la situación que vivieron, en cómo ellos se vieron solos frente a lo que les pasaba y cómo en situaciones difíciles nosotros podemos enfrentar esta misma situación y nos podemos llegar a ver así como ellos. Jesús nos ha dicho: no temas, no desmayes, yo estoy contigo, yo te esfuerzo, mi diestra te sostiene. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de siempre y no cambia. Reflexiono en las personas que lo buscaban, en si ellos habían visto a quién era el que tenían enfrente. ¿Quién era Él? Reflexiono en si lo buscaban por las señales, por la comida o porque Él era el Hijo de Dios. ¿Por qué lo estamos buscando nosotros? Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias porque nos muestras que tú estás en control de todo, que tú estás con nosotros, que no hay nada que debamos temer, porque eres tú nuestra torre fuerte, nuestra barca segura, y nos guiarás a tierra firme, Padre. Gracias, Padre, porque nos dices que nada debemos de temer, que nada debemos de desmayar, que tú nos esfuerzas, que tú nos sostienes, que tu diestra nos sostiene. Gracias, Padre, porque sabemos que podemos confiar en ti. Ayúdanos, Padre, para que nuestra fe crezca, que sea inamovible. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG por Tatiana Salgado, desde Colombia. Los discípulos venían de presenciar uno de los milagros más importantes que hizo Jesús y que nos relata la palabra de Dios. Fue la primera multiplicación de los panes y los peces. Ellos entraron en esa barca porque Jesús se los ordenó y fue Él mismo el que les dijo a dónde ir. Los discípulos habían navegado durante toda la noche y no había sido un viaje tranquilo, pues el viento les era contrario, lo que además hacía
que las olas fueran más peligrosas y habían tenido que esforzarse mucho. Ya estaban terminando la noche y Jesús los vio y decidió aproximarse a ellos, manifestarse para que tuvieran reposo. Sin embargo, ellos apenas lo vieron, en lugar de tener alivio, tuvieron miedo. Ya habían caminado con él por varios días, lo habían escuchado y él había transformado sus corazones de una forma especial y diferente en cada uno. Jesús abiertamente les había mostrado quién era y cuánto los amaba. Pero demos una mirada a lo que dice Marcos 6:52. Aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos los corazones. ¿Cuántas cosas ha hecho Jesús desde que comenzamos a caminar con Él? ¿Cuánto le hemos conocido a través de esa relación que hemos venido construyendo con Él? Y aún así, cuando Él nos envía a recorrer un camino, nos da una instrucción, intercede ante el Padre por nosotras y viene a nuestro rescate en esos momentos de agotamiento para que sepamos que podamos contar con Él. Y si en lugar de sentir alivio, sentimos miedo, yo pienso que es muy humano sentir miedo de lo desconocido, pero fijémonos en las palabras de Jesús. Soy yo, no temáis. Esto ya había pasado antes entre Moisés y Dios. Si le damos una mirada al capítulo 3 de Éxodos, ahí Dios está diciendo a Moisés: yo soy e iré contigo. ¿Te sientes cansada? ¿Ha sido una larga noche de remar contra la corriente? La forma en la que Jesús se manifiesta en nuestra vida no es necesariamente la que esperamos, pero lo cierto y más importante es que aunque nuestras mentes humanas y limitadas no puedan comprender lo que sucede, todo estaría bien porque Dios tomará nuestra necesidad para suplirla conforme a sus riquezas en gloria, y no debemos temer. Señor Jesús, hemos sentido miedo, hemos dudado. Perdónanos por no entregarte nuestra inseguridad. Te amamos y amamos la obra que has hecho en nosotras. Que la verdad de quién eres sea la seguridad de nuestra fe. Amén. Gracias, Dios los bendiga.